Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Caja Negra. Como siempre me acompaña Javi Guerrero, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas. Respirando fuerte hoy. Sí, hoy vamos a hablar de oxígeno, aunque es cierto que con el invitado de hoy podríamos hablar de bastantes cosas, metabolismo, mitocondrias, Brasil. Adrián Castillo, bienvenido a La Caja Negra. Muchísimas gracias por invitarme, que sepáis que es una ilusión estar con vosotros. Creo que es un proyecto súper bonito y la idea es maravillosa. Muchísimas gracias también a ti por estar aquí, que sabemos que tu agenda tiene poco respiro últimamente. Complicado. Ahora explicaremos un poco por qué en todos los fregados que estás metido. Pero me estoy calmando, ¿eh? ¿Sí? Sí, me estoy calmando, absolutamente. Bueno. Es un propósito de 2025. Vale, pues te presento un poco para que también sepan un poco por qué estás aquí, además de ser una gran persona. Eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Fisiología Integrativa, doctorando en Ciencias de la Salud en la Universidad de Alcalá. El 18 de marzo presento ya. ¿Ah, sí? Vamos. Y has trabajado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, donde has participado en el desarrollo de terapias celulares y modelos de regeneración muscular. He cogido algunos de los proyectos en los que estás metido, bueno, tú y tu tropa, ¿no? Con Aitor Biribay, con Borja Martínez, con David, ¿no? Estáis ahí los cuatro de la Ponderosa en todo. Entonces, te digo algunos, si me dejo alguno importante, me lo añades, ¿vale? Pero explícase un poquito en qué consiste. Cofundador de FISAC y MedHub, que no son lo mismo, pero explica un poquillo. Pues FISAC es una plataforma de divulgación científica que intenta acercar las ciencias del ejercicio y de la salud a la población y a los profesionales con un lenguaje llano pero riguroso y que tiene como objetivo llevar lo que se descubre en los laboratorios y en las universidades pues a la población en general. Nosotros lo usamos mucho en India. ¿Sí? Y además, y el equipo de nutrición se nutre mucho de eso y además discutimos, oye, he visto este artículo en FISAC, ¿qué os parece? Oye, pues vamos a leerlo y hacemos un debate entre todos. Al final es lo que dices tú, ¿no? A mí lo que me interesa es que alguien que está trabajando directamente con el deportista me aporte ciencia y luz a algo que yo también podría aplicar con ellos. Eso es. Teníamos un anuncio del software de nutricionistas que era software para nutricionistas que prefieren el artículo de FISAC al documental de Netflix. Cierto. Además, es una creatividad de Carlos que era buenísima. No me acordaba. Qué bueno. Esta es ahí la que hiciste el de las 5 de la mañana, ¿no? También. Ah, sí. Bueno, es que sois buenos. Es que sois buenos en marketing. Vale, pues FISAC, MedHub. Y MedHub es, pues como dice Aitor, es un San Queremos, es un proyecto en el que nos hemos metido, hay 4 locos, que tiene como objetivo intentar avanzar en el conocimiento del metabolismo, que es un poco así como algo un poco rimbombante, pero de una forma no diferente, pero intentando juntar diferentes disciplinas como las artes, las humanidades, para contar las cosas de una forma especial. O sea, que intentamos intentar redescubrir cosas que se dan por sentadas, pero que creemos que pueden darse un nuevo giro. Es que está muy guay porque ahora comentamos también lo de los banquetes, pero como que habéis entendido, ¿no?, que una cosa es el fondo y el contenido, que por supuesto tiene que tener el máximo rigor, pero en la forma, ¿no?, le dais muchísima importancia para que llegue, porque son cosas a veces difíciles de explicar o invisibles. El otro día estaba viendo una película, la última y la primera película de C. Tangana, y es una película en la que cuenta el arte. Y cuando ves algo que es bonito, te emociona, y yo decía, ¡buah, qué guay es hacer cosas que sean bonitas porque realmente te transmiten! Entonces, el hecho de cuidar la estética o cuidar el mensaje o cuidar la forma de cómo se cuentan las cosas creemos que es fundamental, o creemos que puede ser fundamental para que la gente se emocione y podamos llegar a enseñar o a mostrar cosas que en un lenguaje más científico o más técnico pues pueda no ser tan atractivo, pero en un formato más artístico pues pueda ser más digerible. También te ha dado tiempo a sacar un libro el año pasado, titulado El ejercicio, un muro contra el cáncer. Sí, es un libro que llevábamos maquinando pues muchos años hasta que nos cogió la editorial y nos dijo, en esta fecha tiene que salir, y nos pusimos manos a la obra. Y es un poco eso, intentar recoger toda la evidencia que recoge la potencialidad que tiene el ejercicio físico, tanto para la prevención como para el tratamiento de personas que tienen cáncer, que es una de las enfermedades que más está matando actualmente la sociedad, y que creemos que el ejercicio físico puede ser un puntal importante para el acompañamiento de estos pacientes. Entonces, si fueses ministro de Sanidad, ¿pondrías un gimnasio en cada hospital? De hecho, en muchos hospitales hay gimnasios, no hay todo lo que se debiera.
El problema está que muchas veces no está bien ligado el cómo se prescribe dentro de los ámbitos hospitalarios, o tampoco se sabe a quién derivar, porque, por ejemplo, los licenciados en Ciencias de la Actividad Física no es personal sanitario y como tal no puede tener una labor dentro de un hospital llevando pacientes. Entonces esas son cosas que se tienen que regular, pero esa no es mi labor. Si fuese ministro, pues intentaría regularla, pero como no lo soy, pues ahí me quedo. Pues sí, pero sí recomendaría tener un gimnasio, porque es un tratamiento que puede además ayudar a potenciar los tratamientos principales que tienen como objetivo, por ejemplo, en el caso del cáncer, mejorar la supervivencia de los pacientes. Si el ejercicio físico puede ayudar a potenciar esos tratamientos, haciendo que tenga más posibilidades de supervivencia, pues eso es algo que debe tenerse en cuenta. Totalmente. 100%. Luego, bueno, montáis el podcast 90 gramos, que ahí es curioso el nombre. Si quieres explicar por qué. Pues el podcast de 90 gramos, intentando encontrar un nombre que fuese o que sintetizase toda la esencia de lo que queríamos contar, pues escogimos al lactato, porque es ese producto que está entre medio de las dos vías metabólicas, tanto la oxidativa como la glucólisis, y buscamos y dijimos, bueno, pues ¿cuál es la masa molar del lactato? Pues 90 gramos. El problema está que tú vas a la masa molar del lactato y es 89, algo, una cosa así. Entonces dijimos, a nivel mediático, 89 gramos es un poquito más complicado, porque además 90 gramos con los hidratos de carbono pues puede sonar mejor y tal. Dijimos, pues 90 gramos nadie se va a dar cuenta, y si se da cuenta una persona, tío, hay que será Brooks, que es la persona que más sabe del mundo del lactato y tal y que cual. Pues, ¿no? ¿Sí? ¿Habéis tenido comentarios? Fui a un congreso, nadie se ha dado cuenta, absolutamente nadie se ha dado cuenta, hasta que fui a un congreso y estaba Brooks. Y le hablaron de que tenía un podcast, que justamente iba a hacer una entrevista para el podcast, que era la última entrevista del podcast, y le estuve contando, le dije, que sepas que el podcast es en honor a tu nombre. O sea, es en honor a ti, porque eres la persona que más sabe de lactato, eres uno de los máximos exponentes en su investigación, y hemos puesto el nombre en honor a la masa molar del lactato, que es 90 gramos. Y el tío... Claro, porque yo esto se lo estaba diciendo ahí un poco en inglés, y él me dice, es que la masa molar del lactato no es 90 gramos, es 89. Entonces yo, como intento explicarle que yo ya lo sabía, pero que era un artificio y tal, y fue un poco como la Guerra Fría. Después se destensó todo, pero bueno, que sepáis que la masa molar del lactato es 89 y no es 90. En realidad es el ácido láctico el que es 90 gramos. Ostras, muy buena historia, ¿eh? Y luego, tío, mucho mérito, habéis conseguido hablar de metabolismo en prime time, ¿no? Eso fue, nada más y sí, nada menos que en el programa de Hoy por Hoy, ¿no? Con Sí, José Luis Sastre, no sé si lo escucháis, pero sí, en persona es brillante y es muy rápido, muy rápido. Y en cuanto nos conoció, al segundo dijo, los metabolistas. O sea, creó un concepto de la nada. Tiene la radio en la cabeza. Y la verdad que fue una experiencia súper bonita, porque no es lo mismo hablar con un guión, pensando bien las cosas, que estar ahí en la radio, que te escuchan 3 millones de personas. Pues nosotros hemos estado en el podcast, que te escucharán, no sé, 10.000, 20.000 personas. Pues estás en la radio y me llamaba la gente y me decía que te escuchan la SER y tal, que es que la SER la escucha mucha gente. Sí. Entonces pues fue como una experiencia que te pone al límite, porque tienes que ser riguroso, preguntar las cosas a un público como muy global y no sé, pues como muy guay. Yo vi algún vídeo, hasta llevasteis la máscara, ¿no? Para contar... Sí. Y el de cómo en apnea te bajan las pulsaciones, que es de ostras, como no le baje porque está ahí nervioso. Porque él siempre decía... O sea, era una sección que era para él, porque él decía, quiero que me sorprendáis, porque yo ya sé que hacer ejercicio es bueno para la salud. Quiero que sea una sección en la que me sorprendéis, porque si a mí me sorprendéis, pues vais a sorprender. Entonces, un día fuimos a Madrid, porque grabábamos allá, y le dijimos, Sune, te vamos a contar lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer en directo, sin contarte nada, porque él tiene que tener un poco el guión preparado para saber de lo que vamos a hablar, pero ese día no le contamos nada. Y aparte yo estaba taquicárdico, porque no sabía si eso iba a funcionar. Y funcionó. Y tanto que se sorprendió el sí, tío flipando. Decía, pero si está bajando la frecuencia, si está bajando la frecuencia. Yo estaba a 120 y empecé a aguantar la respiración
Sí, sí. Y a los 30 segundos estaba igual en 89. Sí, sí, sí. Y decía, o sea, ¿cómo puede ser eso? Y no le dejaba hablar a Aitor, que Aitor quería como contarlo y él estaba, pero que está en 89, ¿no? Y eso salió a pesar de que yo soy una persona súper nerviosa porque es un reflejo de inmersión. Entonces eso baja de forma automática. O te concentraste ahí, ¿no? Como si estuvieses ahí sí. en el mar. Muy guapo muy eso. guay, muy guay. Y nada, y luego hemos hablado un poco de estos eventos que montáis, los banquetes, que lleváis 3. Hemos hecho un cuarto que ha sido un poco más en petit comité, pero al gran público, por así decirlo, han sido 2, que han sido en 2 teatros, y uno fue pues un poco en un evento más cerrado que fue para los periodistas, para que nos dijesen su opinión sobre lo que estábamos haciendo. Qué bueno. Javi está en alguno, ¿no? 2 de 3. Ah, sí. Bueno, 2 de 4. Javi, de hecho, ha estado en 2, que se ha cruzado media España para estar. O sea, yo la primera vez que le vi en persona fue en Arnedo. Eran las 10 que ya habíamos acabado el banquete entonces estaba ya hablando con él, me dice, es que me tengo que ir, porque es que me tengo que ir a Valencia. Y dije, pero ¿cómo puede ser que ha venido y se ha ido en el día solo para esto? Eso lo hace. Pero es que en Madrid lo volvió a hacer. Y por eso le tengo un cariño que... Sí. No, tenía muchas ganas. Y es que cada vez que viene del banquete viene rayado. Lo de Arnedo fue muy loco, porque llenaron un teatro, 500 personas, sí, ¿no? Pero 500 estaba personas. A reventar. Y entonces hicieron un test una prueba de esfuerzo en directo. O sea, que era como muy guay. Entonces se vació el teatro, la gente se fue y yo me quedé en plan groupie. Era yo el único que había y de hecho tengo un póster firmado que no pudo venir Aitor porque no sé qué tenía. Estaba creo que en Francia con el equipo. Y tengo una foto que ya la publicaremos en redes con Borja y con Adri con el póster del banquete firmado. Sí. Y luego las 5 horas de vuelta a casa, loquísimo. O sea, muy... ¿Qué mierda estamos haciendo en India? Claro. O sea, no, no es que mierda, ¿no? Pero es verdad que llega un punto... O sea, cuando tienes cierta experiencia en un campo, que has trabajado, que estudias, que te formas, que pues yo en mi caso también con el doctorado, ¿no? Que piensas que estás actualizado, es que todo te sorprende. O sea, porque hay gente que se lo prepara y que dices que... Claro, yo me acuerdo que les decía, lo que no entiendo es cómo no hay 1000 nutricionistas haciendo cola para veros a vosotros. O sea, estáis regalando algo único en fisiología. Es que, o sea, primero que a mí en la carrera nunca me enseñaron lo que era una prueba de esfuerzo. Y vosotros lo estáis haciendo dentro de un teatro con un storytelling guapísimo y era como, o sea, no me puedo creer que no esté el teatro a reventar. ¿No? Que luego entiendes muchas cosas y por qué no somos punteros en algunas cosas, ¿no? Pero dices, hostia, tío, que está 5 horas de casa, ¿sabes? Que no me tengo que ir a Estados Unidos a ver esto en directo, entonces... De hecho, la idea de 3.000 millones de latidos la cogimos de un libro de Carlos López Otín, uno de sus primeros libros, porque él habla del tiempo, y pensando en qué podíamos hacer en un teatro para que la gente se enganchase al ejercicio y entendiera por qué el ejercicio puede ser bueno para su salud cardiovascular, era explicar un poco la idea de 3.000 millones de latidos como marca temporal que tenemos en una cuenta atrás de los límites de latidos que tenemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, a través de esa metáfora, intentar explicar por qué el ejercicio físico, pues, a pesar de que puedes gastar muchos latidos cuando estás entrenando, como después te baja mucho la frecuencia cardíaca, pues ahorras latidos mientras estás viviendo el resto del día. Aunque pueda parecer como muy simplista, realmente existe una ley biológica entre casi todas las especies de mamíferos que tenemos una marca temporal o como una especie de reserva de latidos que es muy parecida entre todas las especies, entre 1.000 millones y 3.000 millones de latidos. En condiciones de envejecimiento normal, casi todas las personas tenemos ese registro de latidos, esa horquilla de tiempo que es más o menos parecida. Y es algo muy bonito para explicar porque es fácil de entender. Cuanto más tiempo consigas ralentizar esa caída de latidos en tu día a día, más vas a vivir o mejor vas a vivir. Yo, que siempre he intentado en FISAC ir como más allá, intentar explicar cosas de los puntos críticos del lactato, que si la hipoxia, que si el microambiente tumoral y demás. Eso es muy bonito de saber, pero hay cosas que son básicas y que son de fisiología básica y que nos podemos llevar en nuestro día a día. Y yo creo que la frecuencia cardíaca como marcador de salud y como marcador de rendimiento está súper infravalorado y es súper útil. Y yo, el saber cuál es mi frecuencia cardíaca en reposo durante un largo periodo de tiempo, lo utilizo para saber si estoy durmiendo bien, si estoy entrenando bien, si estoy sano o si no estoy sano. Yo, de hecho, el año pasado, que fue un año crítico para
pues que teníamos los banquetes, el podcast, el libro, tuve entre 7 y 8 latidos más de frecuencia cardíaca en reposo que el año pasado. Y dije, a nivel profesional puede que me esté yendo bien, pero a nivel de salud lo estoy pagando. Claro, que y de hecho casi gripo. Que para que la gente lo entienda, son 7-8 más por minuto, por día, por mes, por año, que son muchos miles de latidos. Que son muchos miles de latidos. Y por eso yo ahora estoy obsesionado con que la gente entienda que, si bien es cierto que no te tienes que obsesionar con este concepto, pero es algo que te puede ayudar a valorar cuál es tu estado de salud en un periodo de tiempo más o menos... O sea que, por ejemplo, recomendarías que la gente registrase su frecuencia cardíaca, o por lo menos que fuese consciente de en qué punto está y cómo va evolucionando ese valor. Por ejemplo, para deportistas, para que ellos sepan y que sean conscientes de cómo están durmiendo, de cómo les afecta el entrenamiento, de cómo les afecta comer más o menos antes de irse a dormir. Eso es fundamental para saber si estás adaptándote bien a esa carga de entrenamiento. Y para las personas que no tienen ese objetivo de rendimiento, para su salud, creo que es algo súper básico y súper fácil de interpretar. Yo siempre lo recomiendo y de hecho el último artículo que tengo en FISAC es sobre precisamente esto, frecuencia cardíaca en reposo y frecuencia cardíaca de recuperación después del ejercicio, que es uno de los principales marcadores de esperanza de vida y de mortalidad. Las personas que son capaces de bajar más la frecuencia cardíaca después de ese estrés que es el ejercicio físico, independientemente de la edad, de si tienes otras patologías, si fumas o si no fumas, es un marcador de mortalidad súper robusto. O sea, acabamos de descubrir dentro de esa caja negra una de las salidas del sistema que es importante, cuál es nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Nuestra frecuencia cardíaca de recuperación o en reposo. O sea, creo que es fundamental que la gente lo entienda así, porque es que es la única manera de entender cómo vamos a estar más tiempo aquí o cómo nos está impactando el entorno en el que nos movemos. Porque hay una cosa súper importante y es que la frecuencia cardíaca es un reflejo del balance del sistema nervioso. Somos unos seres que nos tenemos que estresar bien. Es decir, no tiene sentido, nosotros vinculamos el estrés como algo malo. Pero el estrés es bueno, es decir, que tú tengas que coger un autobús y tengas que echarte una carrera y hacer un sprint, cuanto más seas capaz de aumentar la frecuencia cardíaca, más vas a ser capaz de bombear sangre para que tus células pues, puedan consumir la energía necesaria para poder llegar ahí. O sea, ser reactivo y poder estresarse de una forma concreta en un tiempo muy concreto es bueno y significa que tu sistema nervioso responde bien. Eso sí, eso no tiene que durar para siempre. Entonces, cuanto más consigas bajar esa frecuencia cardíaca vinculada a una sobreactivación parasimpática para bajar todo ese estrés que te ha producido en ese momento concreto, eso significará que ese balance del sistema nervioso parasimpático-simpático es bueno y es eficiente. Entonces, la frecuencia cardíaca es un marcador de lo que está pasando más arriba, que es al final el gobernador central, que es el que controla cómo te adaptas tú al entorno. Y por eso la frecuencia cardíaca puede ser una buena pista, una buena temperatura de cómo está el sistema nervioso a nivel de estrés y de cómo se adapta al entorno. Estaba pensando que probablemente somos la generación más disfrutona de la fisiología porque por primera vez en mucho tiempo tenemos muchísimas herramientas y muchísimos sensores. Y yo creo que la labor del nutricionista o del entrenador es guiar, pero sobre todo es educar. Totalmente. Y yo creo que, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o la variabilidad de la frecuencia cardíaca son muy interesantes por el mero hecho de que educan mucho. Yo muchas veces me ha pasado que he llevado todo a rajatabla, con un trabajo perfecto, mis 8 horas, durmiendo tal cual, y me voy de vacaciones un día y tengo la variabilidad por las nubes y la frecuencia cardíaca por los suelos, precisamente porque estoy en un contexto de no encorsetamiento. Vale, Adri. El oxígeno. El oxígeno es el elemento principal por el que las células pueden llegar a producir energía quemando, oxidando los principales nutrientes, pues la glucosa, el lactato o las grasas. ¿Cuál es el problema de esto? Que no es un problema. Es que cuando nosotros generamos energía oxidando los nutrientes, se produce un subproducto que son los radicales libres de oxígeno. Que esto, en un equilibrio redox normal, no pasa absolutamente nada porque precisamente cuando se producen estos radicales libres
fomentan adaptaciones celulares que lo que hacen es que protegen de esta producción y este balance redox es necesario para que las células tengan esa flexibilidad celular o sean capaces de protegerse en un futuro ante un ataque patógeno, por ejemplo. Entonces, el ejercicio físico, como hito fisiológico quizá más potente a nivel metabólico, que es capaz de producir mucha energía, es capaz de multiplicar la producción energética por 50, incluso por 100, esto quiere decir que capta mucho oxígeno y produce una gran cantidad de radicales libres. La paradoja está que esta sobreproducción de radicales libres viene acompañada con una capacidad antioxidante derivada del tejido muscular y también del sistema inmunitario. Entonces, precisamente, el ejercicio físico produce mucho estrés oxidativo y ayuda después a compensarlo muy bien con todos esos mecanismos adaptativos. De igual manera que con la frecuencia cardíaca, aumentamos mucho la frecuencia cardíaca cuando estamos haciendo ejercicio físico y gastamos muchos latidos en ese momento, después los ahorramos al resto del día. Cuando hacemos ejercicio físico producimos una gran cantidad de radicales libres que prepara el cuerpo para defendernos o para compensar esos radicales libres y después a largo plazo, ante, por ejemplo, diversas enfermedades o el propio envejecimiento, las personas que han hecho más ejercicio a lo largo de su vida tienen mejor capacidad de contrarrestar ese estrés oxidativo vinculado, por ejemplo, a la inflamación crónica de bajo grado. O sea, que al final podemos entender el entrenamiento como la mejor inversión con el mayor retorno que puedes tener para la longevidad. En términos de... Yo siempre lo comparo con una vacuna. Volviendo al ejemplo anteriormente, si tú sacas una gota de sangre a una persona a Kylian Jornet corriendo a 3, le sacas sangre y haces un análisis de lo que está sucediendo en esa gota de sangre y se la pasas a un médico, él te va a decir: esto es la gota de sangre de una persona que está enferma, porque tiene el lactato por las nubes, tiene una gran cantidad de colesterol porque lo tiene que secretar todo, le sube la tensión arterial, todo. Entonces eso, a nivel de concepto fisiológico, es un síndrome metabólico en agudo. Es una fórmula de hormesis que después te devuelve eso. Es como una especie de vacuna que te inocula ese síndrome metabólico o ese cáncer en agudo de forma todos los días para que a largo plazo te proteja de estas enfermedades a largo plazo. Qué bueno. Otra de las palabras o conceptos bonitos que yo he aprendido con todo lo que aportáis es hormesis. Hormesis. O sea, me parece... Esa palabra no es nuestra, pero bueno, pero que es una palabra que utilizamos mucho. Pero es cierto, ¿no? Que o sea, mostráis y es que simplificáis mucho los beneficios que tiene o ese concepto de adaptación del cuerpo humano, que sin adaptación también nos morimos. O sea, que no es cuestión de quedarnos parados para no oxidarnos, sino tenemos que avanzar de forma consciente y entendiendo cuáles son de hecho, los el estímulos. sedentarismo, o sea, el no moverse, implica aumentar esa presencia de radicales libres precisamente porque el cuerpo se vuelve más inoperante para poder tener mecanismos antioxidantes. Entonces, porque ese estrés oxidativo que se produce por el deporte no es el mismo que un estrés... es el mismo, lo que pasa es que con el ejercicio físico lo puedes compensar y lo puedes incluso, te puedes adaptar, y con el sedentarismo tienes todos los mecanismos tan deficientes y tan desequilibrados que es algo que no puedes compensar. Produces el estrés, pero no lo compensas. Aunque sea mucho menor. Porque el deporte no es... O sea, no debería ser una opción que yo hago o no hago, sino que debería ser una obligación. Cada uno en la medida que quiera o en la medida que pueda. Entonces, de V2 Max, ¿qué es? ¿De qué depende? ¿Y se puede mejorar? Pues el consumo máximo de oxígeno es como el santo grial o el principal marcador que representa cuál es la potencia de tu organismo. El consumo máximo de oxígeno es el principal marcador de esperanza de vida de las personas. Es un concepto que integra en un único valor la capacidad mitocondrial, la capacidad cardiovascular de bombear sangre, la capacidad de extraer ese oxígeno y de utilizarlo para producir la energía. Es algo tan básico, pero es que integra en único valor la potencia fisiológica de todo el organismo. Entonces, cuanto más alto es ese valor, significa que más es la potencia metabólica de ese organismo. Y si es más alto, significa que si, por ejemplo, tienes una enfermedad,
tu cuerpo tiene más recursos energéticos para hacer frente a esa enfermedad. Por supuesto, una persona que es deportista también puede fallecer por una enfermedad, por un cáncer o por una... pero tiene más recursos para hacer frente. Por eso las personas con mayor consumo máximo de oxígeno tienen menos riesgo de mortalidad por todas las causas. Nunca me había imaginado plantearle esto a una persona que no fuese deportista. Está muy constreñido en el mundo del alto rendimiento. Claro. En el sentido de que casi todos parten con un valor de 70-90 en los deportes de resistencia y los márgenes de mejora ahí son mínimos. Porque viene ya con una base súper bien trabajada, entonces que un deportista esté en 75 y que se coloque en 81 es factible, pero es muy complicado. El tema está que lo que no está trabajado es la base, es decir, las personas que no son deportistas durante toda su vida. Es que hay personas que igual hay muchas personas que tienen un consumo máximo de oxígeno de 15 o de 20 mililitros. ¿En serio? Hombre, sí. O sea, y eso sí que sería mejorable porque hay mucho trabajo de base que hacer. Hay mucho por supuesto tienen una predisposición genética, pero en la mayoría de los casos en esas personas con los umbrales más bajos tienen un margen de mejora brutal. Es que yo cuando he estado en algún congreso con médicos y les hemos presentado toda esta evidencia que refuerza la importancia de este concepto en el riesgo de mortalidad, he estado en el baño con ellos después de la charla y me dicen, ¿y yo cómo puedo mirarme eso? ¿Sabes? Porque es que es algo que te da mucha más información, que por supuesto es importante, que la glucosa, que la tensión arterial, que es importante, pero es que esto es como... Yo te iba a decir ahora, mucho más preciso. Es que por encima de la típica, me voy a hacer una analítica al año para ver cómo estoy, no, hazte una prueba de esfuerzo. Claro. Ahí estamos en la tesitura de que no todo el mundo tiene al alcance hacerse una prueba de esfuerzo, pero en casi todos los estudios se está viendo que el principal marcador de mortalidad, o sea, ya no es un marcador para los deportistas, que es imprescindible Totalmente. que una persona tenga un consumo máximo de oxígeno para poder ganar un Tour de Francia. Eso es indispensable. Pero en el término clínico, para las personas de a pie, el objetivo es mejorar el consumo máximo de oxígeno. Pero ¿qué referencias para que la gente, o sea, en un amateur... Pues, has dicho ya que un pro pues puede pasar los 80, ¿no? Y están ahí con un motor tal. ¿Y un amateur? Pues estamos hablando que personas sedentarias, voy a dar horquillas como muy generales porque depende mucho de la edad o depende mucho del background de la persona. Bueno. Pero nosotros más o menos deberíamos estar en torno a 40, 60 personas activas, personas sanas. Esos son valores ya que son buenos. Pero nos vamos a... mucha gente de la población que está por debajo que está por debajo de 30, incluso pacientes con cáncer que están umbrales por debajo de 15 mililitros. Que es que eso es poquísimo. 15 mililitros por kilogramo por minuto. Y Adri, pregunta, ¿esa gente que está en esos umbrales tan bajos son capaces de ponerse en esa horquilla normativa de entre 40 y 60 mililitros? Con entrenamiento, dieta, descanso... por ejemplo, en una enfermedad como puede ser el cáncer, que lastra tanto la propia enfermedad y los propios tratamientos, es factible mejorar el consumo máximo de oxígeno, quizá no a esos niveles más normativos, pero aumentar un MET ya te reduce mucho, no sé si era, igual doy ahora un dato que no se ajusta al dato exacto, entre un 10 y un 20% el riesgo de mortalidad. Un MET, que son 3,5 mililitros por kilogramo por minuto, que eso es muy poco, pero te da una gran reducción del o sea, se puede entrenar. Pero claro, estamos hablando de una persona que tiene cáncer. Pero esa persona sedentaria en su casa que nos está escuchando ahora o que le van a pasar el podcast para, oye, espabila. Puede mejorar, por supuesto, el entrenamiento y llegar a tener valores normativos. Que estamos dando un mensaje que es que la gente tiene que empezar a levantarse de la silla, a mover el culo, a hacer fuerza, a moverse, a comer bien, a descansar. Es que es la manera de estar más sanos. Y es curioso porque ya no, o sea, vamos a un escenario donde el futuro en términos sanitarios, o sea, es demoledor. Creo que en las últimas décadas ha bajado de forma muy significativa el consumo máximo de oxígeno de la sociedad mundial. Eso está establecido. Significa que ahora la sociedad, independientemente de que vivamos más por los recursos médicos, tecnológicos y culturales, que esos son importantes para vivir más años, esto no significa que los últimos años de nuestra vida los vayamos a hacer con una función normal y competente.
pero la herramienta está en moverse más. O sea, no hay ningún misterio. Cómo se mejora el consumo máximo de oxígeno de Pogačar o de Kilian, está claro que hay que hilar mucho más fino. Pero para que la gente llana como nosotros, seguramente yo, si quiera mejorar el consumo máximo de oxígeno, que lo tendré en 50 más o menos, es meter más volumen de entrenamiento. Y eso pasa por entrenar más, pero también dar más pasos, porque esa base de zona 1 o zona 2 la das, es fundamental para hacer una gran base para que después puedas soportar más grandes cargas de entrenamiento a grandes intensidades, que muchas veces minusvaloramos los pasos que das tú al día y esa carga. Aitor siempre cuenta, dice, yo cuanto más fuerte estaba es cuando estaba en verano, jugaba, hacía mis 20.000 pasos y después entrenaba y iba como una moto. Pero eso significa porque tienes una gran carga aeróbica que has hecho a muy baja intensidad y después puedes meter caña. Pero lo ideal, por ejemplo, o sea, como las fases lógicas de la teoría del entrenamiento sería innegociable trabajo de fuerza. O sea, para aumentar el consumo máximo de oxígeno hay que entrenar fuerza, pero precisamente porque es lo que te va a proveer el soporte del material para poder entrenar más. Luego, mucho trabajo o todo lo que se pueda, cuanto más tiempo le podamos dedicar en zona 1 o zona 2, que esto es lo típico que estamos viendo ahora en los ciclistas profesionales, ¿no? Que basan la mayoría. Pero sobre todo es porque tiene que ver mucho con el oxígeno, que es volumen máximo de oxígeno. Cuanto más oxígeno movilices, más van a estar tus mitocondrias preparadas para utilizarlo y poder quemar esos nutrientes para producir la energía necesaria. Entonces, ¿cuántas horas puedes moverte tú? Imagínate, 8 horas. No puedes moverte 8 horas a mucha intensidad. Cuanta mayor sea la intensidad a la que puedas moverte una gran cantidad de tiempo, es la que te va a dar soporte para mejorar ese consumo máximo de oxígeno. ¿Qué dato o qué prueba de esfuerzo es la que más te ha llamado la atención o de estudiar o de ver en directo? Pues yo, por ejemplo, yo no soy una persona como Aitor, que ha estado con los mejores deportistas del mundo, y no te voy a decir una persona que haya tenido pues 85. Pero a mí me ha llamado mucho la atención ver a pacientes de cáncer con 15 o con 20, que es cuando te das cuenta realmente de lo importante que es que tu cuerpo pueda movilizar oxígeno para ser funcional, porque estamos hablando que si una persona tiene por debajo de 15, a nivel funcional es dependiente. Ostras. O sea, a mí eso me impresiona mucho porque ahí es donde tenemos que trabajar. Por supuesto que lo más que puede ser súper bonito ver esos 90 mililitros de un deportista pero con extraordinario. 15 con saturación normal. O sea, son personas que tienen incapacidad para movilizar oxígeno, precisamente porque ya sea por una enfermedad o porque han estado toda su vida sin ese estímulo que es el ejercicio, sus mitocondrias y sus músculos no están preparados para, a nivel cardiovascular, movilizar sangre y extraer lo que tienen que extraer para producir Esto fue energía. precisamente lo que nos enseñasteis en el banquete en Madrid. Y la otra pregunta es, me sorprende mucho personas como Elena, que estaba con nosotros en el banquete, que tiene que me dobla, bueno, más o menos tiene el doble que yo y casi tiene mi consumo máximo de oxígeno. Entonces hay una pregunta que pulula mucho por ahí, que es, oye, yo quiero mejorar mi VO2 max y voy a hacer una dieta cetogénica, voy a quitar los hidratos de carbono, ¿no? ¿Cómo responderías a esta pregunta desde...? Pues yo respondería con estudios. Pero bueno, de forma simplificada para que la gente lo pueda visualizar, nosotros ahora mismo estaremos consumiendo mayoritariamente grasas porque estamos a un consumo de oxígeno relativo súper bajito. Lo que pasa es que es innegociable que cuando estás cerca del consumo máximo de oxígeno, el cuerpo sí o sí utiliza de forma prioritaria y mayoritaria hidratos de carbono. Sí o sí. O sea, por mucho que estés adaptado, por mucho que tu cuerpo utilice de forma mucho más eficiente las grasas que otra persona, si no tienes disponibilidad de hidratos de carbono, nunca vas a poder rendir a intensidades máximas. Tiene una lógica, y es que la vía de las grasas es una vía mucho más lenta que la vía de los hidratos de carbono. Y todavía más, la vía de la glucólisis es todavía más rápida que la vía de la oxidación de la glucosa dentro. Entonces, la capacidad que tenga el organismo de producir energía a través de la oxidación de la glucosa o a través de la propia producción de lactato es la que va a determinar que una persona pueda rendir a mucha intensidad o a poca intensidad. Es innegociable que haya disponibilidad de hidratos de carbono dentro del organismo o fuera,
comiéndolos para poder rendir a esas intensidades. De hecho, pondremos en YouTube una referencia de un estudio que precisamente, o sea, la conclusión es esta, ¿no? Es decir, que sí que en ese trabajo de fuerza o de zona 1, zona 2, sí que igual podemos generar mejores adaptaciones con menos disponibilidad de hidratos en la dieta, pero es lo que dices tú. En cuanto abrimos un poquito de gas, es innegociable e incontestable que fisiológicamente eso es así. Yo te quería preguntar por el lactato. ¿Por qué, por ejemplo, cuando vamos a tope, ¿no? Eso de voy a ir a mi 100% o a mi 110%, tengo esa sensación de que me quedo sin aliento, tengo ganas de vomitar? Se genera esa sensación que todos, yo creo que cuando hemos hecho series lo hemos vivido, ¿no? Ese sprint que dices, que empiezas a notar que frío, que hostia, ¿qué le pasa a mi cuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre ahí con el lactato? Pues con el lactato ocurre que está siempre en la escena del crimen. Eso es lo que pasa. Y imagínate que coges tú a un extraterrestre y lo llevas a la Tierra por primera vez. Y siempre que hay una persona que está en el suelo, siempre está la ambulancia. El extraterrestre puede pensar, la ambulancia. Esos son los culpables, porque están siempre ahí. El lactato, cuando hacemos ejercicio a mucha intensidad o cuando nuestro cuerpo está estresado por cualquier razón, porque cuando, por ejemplo, una persona tiene cáncer, dentro del microambiente tumoral hay elevadas concentraciones de lactato. El lactato no es más que la significancia o significa que el organismo en un determinado contexto está estresado y que requiere energía a mucha más velocidad que en un contexto más relajado. Si nosotros disociamos las dos vías de forma muy simplificada, una vía que genera energía a través de la oxidación de los nutrientes, la vía de la oxidación, por ejemplo, de la glucosa dentro de la mitocondria, es una vía que produce mucha energía, pero es, por así decirlo, lenta en comparación con la producción de energía que se produce cuando coges la glucosa y en lugar de meterla dentro de la mitocondria, la conviertes en lactato y se produce energía. Es mucho más rápida esta vía, lo que pasa es que no produce tanta energía, pero es mucho más rápida. Entonces, cuando nuestro organismo requiere energía de forma inmediata a esas intensidades, lo que hace es que directamente va siempre por la vía de producción de lactato. ¿Y por qué es interesante? Porque hasta hace poco, como siempre estaba en la escena del crimen, se decía, pues es el malo de la película, es el que se encarga de activar los mecanismos asociados a la fatiga. Ahora sabemos que precisamente este lactato en el organismo actualmente es el nutriente o el sustrato energético que más utilizan las mitocondrias para producir energía. Es decir, produces lactato y este lactato viaja dentro de la mitocondria y puede ser oxidado para producir energía en mayor medida que la glucosa. O sea, el paradigma ya no está en que el lactato puede ser malo, sino que precisamente el lactato es el principal sustrato energético de las mitocondrias por encima de la glucosa. Al final, seguramente las personas que tengan un mayor consumo máximo de oxígeno serán capaces de oxidar el lactato de una forma más eficiente y de producirlo de una forma más eficiente. O sea, casi todos los... O sea, puedes medir la salud de una persona por muchos caminos, pero casi todos llevan a que... Si, por ejemplo, tienes un consumo máximo de oxígeno más elevado, significará que a nivel metabólico eres más eficiente. Si en una situación eres capaz de oxidar una gran cantidad de lactato, seguramente es porque a nivel metabólico eres más eficiente. Son como distintos marcadores de algo común que es ser más eficiente a nivel metabólico. Y eso se puede entrenar, por supuesto. Es curioso porque, bueno, tenemos el ejemplo del método noruego, que están, yo creo que los máximos exponentes que tenemos a día de hoy son los hermanos Ingebrigtsen y Christian Blumenfeld, que hablamos de él en el primer episodio, que no le funcionó muy bien el método noruego, que ellos se basan principalmente en mucho volumen, trabajos de intensidad controlada, pero con mucho control de la cantidad del lactato, ¿no? De hecho, producido. Hay un documental de los hermanos Ingebrigtsen, que no sé si lo habéis visto, pero mola mucho, está muy guay, y creo que es Jacob, que está entrenando a las temperaturas, está entrenando en cinta y cada 2x3 ves que para a medirse el nivel de lactato. O sea, es como muy curioso, ¿no? Que sí, porque el lactato al final es como el marcador de
cuál es la intensidad metabólica que está teniendo tu organismo en ese momento. Entonces, en función de si sube más o de si sube menos, sabrás si estás utilizando una vía metabólica u otra, o si estás oxidando más glucosa, más lactato o más De más hecho, grasas. Hace tiempo, no sé ubicarlo si fue el año pasado, o sea, si fue en 2023 o 2024, yo leía que estaban investigando la opción de sacar, igual que tenemos los parches de glucosa, poder medir lactato en tiempo real a través de un parche, que esto me parece también muy guay, ¿no? Yo creo que hay alguna empresa que ya lo está, no sé si comercializando, pero que están haciendo ensayos para que esto sea una realidad hace muy poco tiempo, porque creo que será el futuro. Claro que al final vamos a eso, ¿no? A que cada vez vamos a ir siendo más preciso y vamos descubriendo más cosas, y ya es muy guay el que no modules tu entrenamiento solo por la frecuencia cardíaca, sino por otras variables fisiológicas que porque ayudan es cierto mucho. que el lactato sí que es una variable más directa de qué es lo que está ocurriendo dentro de la mitocondria. Es que algo esto mucho más... Vale, dejamos el V2 Max, pasamos a un concepto más de si entra más oxígeno o entra más aire, condiciona algo, tiene consecuencias. Por ejemplo, lo primero que me viene con deporte, las tiritas de la nariz, ¿no? Que seguramente todos se han puesto alguna vez, ¿no? Que se colocan aquí, y sí que tú tienes la sensación de que te entra más caudal, o sea, más cantidad. Luego ya falta que dentro se pueda transportar, se pueda usar bien o tal. ¿Hay alguna evidencia de que eso mejora? Pues la verdad que es una pregunta compleja porque tiene muchas aristas, porque es cierto que a nivel mecánico facilita la entrada de aire, y a nivel de percepción para un deportista eso puede ser interesante, pues, porque al final los deportistas, las sensaciones internas que tienen muchas veces son fundamentales para que, independientemente de que funcione o de que no funcione, a mí lo que quiero es que el deportista esté disponible y a gusto, pues, para rendir bien. Los estudios que se han hecho a nivel de evidencia de mejora de la frecuencia cardíaca máxima o del consumo máximo de oxígeno o del propio rendimiento nos indican que las tiritas no son eficaces para aumentar el rendimiento a máxima intensidad. Otra cosa es que haya personas que tengan algún tipo de desviación y le entre poco aire y demás, pero es cierto que a grandes intensidades nosotros los seres humanos cogemos la mayor caudal de oxígeno por la boca cuando estamos haciendo ejercicio a mucha intensidad y no tanto por la nariz. Entonces, es cierto que quizá en algún contexto pueda ser interesante para algún deportista por algún tipo de comodidad, o porque tenga mejores sensaciones, o por alguna por alguna desviación, pero enfocado precisamente al rendimiento como tal, no tenemos mucha evidencia al respecto. Y yendo por aquí, Adri, o sea, al final la forma de meter oxígeno en el sistema es respirando. Eso es, no hay, de momento, no hay otra vía. ¿Es entrenable? Es decir, podemos... Para mí es el ejemplo como el de dormir. Es un poco parecido a eso. Que tú sabes que dormir es bueno para tu salud, pero la higiene del sueño y demás te puede ayudar a dormir mucho mejor, y al final sabes que es el elemento más reparador dentro de tu día a día. Pues con respirar ocurre un poco lo mismo. Nosotros metemos el oxígeno de forma inconsciente, como es normal, porque es un proceso que es autónomo. O sea que tú no puedes dejar de respirar de forma consciente porque te desmayas. O sea, puedes dejar de respirar unos 30 segundos, 2 minutos o tal, pero el cuerpo instintivamente va a forzarte a respirar. Pero hay algo que está olvidado, y es cómo meter más aire y cómo meterlo de forma más eficiente. O sea, nos hemos olvidado el entrenamiento de todo lo que pasa en la caja, de ya no solo de la fuerza con la que puedes expulsar o que puedes meter aire, sino la propia flexibilidad. Yo, que ahora estoy muy metido en el mundo de la apnea, porque uno de mis amigos es Miguel Lozano, que es campeón del mundo de... Ahora nos meteremos en profundidad. Pues él, tú le ves mover el tórax, el diafragma, los intercostales, las clavículas, y te quedas fascinado. Dices, es que es como cuando tú mueves los dedos, pues él mueve los intercostales. O sea, la capacidad de entrenamiento para que... Es como los dedos, ¿no? Que si te quedan ahí atrofiados. Lo de los dedos de los pies. ¿No? Separa los dedos de los pies. Pues imagínate la capacidad que tiene tu organismo de, en vez de coger este aire, coger este aire.
Es Claro. una gran diferencia. Entonces, la capacidad de movilización que tengas tú de toda la caja, de meter ese aire, implicará meter más oxígeno para producir más energía. Y es algo que nadie entrena. Es algo que se me llama mucho la atención porque, bueno, yo de hecho hasta hace unos años no lo entrenaba, pero hacer algo tan básico como estiramientos de toda la caja, por supuesto muy determinados y muy concretos porque son difíciles de realizar, pero estiramientos, trabajo diafragmático hace que realmente tu caja pase a tener más volumen pulmonar y eso se pueda traducir en un mejor rendimiento, precisamente porque te cabe más aire. Cuando hacemos las clases con Miguel, él mete el aire con pistón. O sea, cuando ya no puedes meter más, los apneístas tienen métodos de flexibilidad de tal manera que por balances negativos de la presión, él puede meter y sacar aire. Es que eso es para verlo. Hace entonces, metes más. O sea, tenemos una capacidad pulmonar infrautilizada. Sí. Y en el mundo del alto rendimiento es que a mí me llaman mucho la atención, porque estamos centrados en cosas que te dan un margen de mejora sustancial, pero que es mínimo, pero que en el alto rendimiento puede ser determinante, pero es que la parte de coger más oxígeno es sí o sí la que te va a hacer movilizar más energía. Y el hecho de que tú puedas hacer así y que te expandas es meter mucho más oxígeno. Y luego está lo de, bueno, que no sé si es moda o no, pero que también lo escucho mucho, por la nariz, porque ya humedeces y ya es como que es más eficiente, ¿no? O más eficaz. O sea, sobre todo cuando estamos durmiendo, cuando estamos a baja intensidad, sería preferible respirar por la nariz porque, pues por todo lo que tú has comentado, y aparte porque tienes menos riesgo de enfermedades bucales y claro, todas estas cosas. Pero eso está reñido con cuando haces ejercicio a muy alta intensidad, respirar por la nariz. Necesitas meter más caudal y ahí está la boca. Es mucho más complicado. Vamos a, ya que has destapado tú, has abierto la piscina, nos metemos con la apnea. ¿Cómo se adapta, qué le pasa al metabolismo para vivir con tan poco oxígeno? O sea, ¿qué ocurre ahí dentro? Pues precisamente cuando tú hablas con ellos te hacen Claro, porque a mí me encanta la apnea, pero yo no soy apneísta, precisamente porque para ser apneísta hay que tener no hay que tener unas condiciones como muy especiales, pero para bajar muy profundo, sí. Pero una persona normal puede estar 5 minutos sin respirar y no pasa absolutamente nada, aunque piense que es imposible. Ostras. Y puede bajar 30 o 40 metros con un fin de semana de entrenamiento, siempre que compense bien. Lo bueno de la apnea es que despierta un reflejo que tenemos todos de forma innata, que es el reflejo de inmersión. Y los apneístas te cuentan, nosotros somos las personas más vagas del mundo. Lo que hace la apnea es parar la maquinaria para ser lo más eficientes a nivel metabólico. Porque como el cerebro no sabe el tiempo que tú vas a estar sin respirar, dice yo voy apagando sistemas y el último que apaga pues, es el del cerebro. Entonces lo que hacen es que baja mucho la frecuencia cardíaca, hace una redistribución muy eficiente del flujo sanguíneo para ir hacia los tejidos que realmente son imprescindibles para la vida. Entonces las adaptaciones fisiológicas vienen o van enfocadas a ser lo más eficientes a nivel metabólico. Precisamente a gastar menos. Eso me sorprendió, lo de que el cerebro no sabe si tú te estás ahogando, si es un juego que estás haciendo con tu hijo o si tal. Es de, ¿cómo no lo sabes? Si está viendo por tus ojos. O sea, el cerebro tiene ese lado salvaje de que tú cuando aguantas la respiración de forma automática, la frecuencia cardíaca empieza a bajar. Por supuesto, si te mojas la cara, esto es todavía mayor. Después, ostras, el cerebro interpreta, cuando ya tiene ese conocimiento, puede hacer, por ejemplo, que esa frecuencia cardíaca sea más baja o menos baja en función de si sabe cuánto tiempo vas a estar. Y esto es, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es con los delfines, que es un poco lo que nos pasa a nosotros. Hay un estudio súper bonito en el que cogen a unos delfines y les enseñan y les dicen, si os enseñamos un círculo rojo, vas a estar sin respirar debajo del agua, vas a estar 1 minuto. Si te enseñamos el cuadrado amarillo, vas a estar 4 minutos. El delfín, en cuanto le enseñan una cosa u otra, baja más o baja menos la frecuencia cardíaca de forma... Es capaz de condicionar y sugestionar al Claro, cuerpo. Porque el cerebro, a sabiendas de que es un reflejo que es automático, lo que hace que es lo refuerza o no lo refuerza en función del conocimiento. Por eso el conocimiento
al deportista es tan fundamental. Porque el cerebro, cuando tiene toda la información disponible, lo que hace es que convierte al sistema en mucho más eficiente a nivel energético. Porque hubo un tercer grupo de delfines que les enseñaban como una tercera pieza, y esa pieza era: vais a estar dentro del agua, pero no sabéis cuánto tiempo. Y esos delfines no bajaban de forma tan radical su frecuencia cardíaca. Entonces, el hecho de no tener información te hace ser menos eficiente y gastas más energía de forma innecesaria. O sea, si tú te dijesen en vez de 42 kilómetros que sabes que va a ser eso, te dijesen tú ponte a correr. Ya te bueno, digo pero esto pasa, ¿eh? ¿no? Esto pasa cuando tienes la línea de meta 5 kilómetros, se te hace un mundo. Cuando tienes 42, dices, bueno, pues... Sí, pero si no te dijesen cuánto... No, claro. Pero ahí juegas también con la incertidumbre que tiene el cerebro de no saber cuánto tiempo vas a correr. Y te va a hacer parar ya. El cerebro te dice, vale, no sé si voy a correr 40, 42 o 600 kilómetros. La incertidumbre también desgasta mucha energía en ese proceso. Por eso, lo más importante es que el cerebro tenga toda la información de lo que está ocurriendo para que sepa interpretar de forma precisa y ser lo más eficiente. Qué guapo, tío. ¿Tú has notado todo el trabajo en apnea en tu frecuencia cardíaca antes y después? O sea, antes, preapnea y postapnea. O sea, todas las adaptaciones que generas o toda esa... Probablemente la conciencia que tienes de modular tu metabolismo. La apnea lo que es necesario es trabajarla de forma súper constante. Pues estar un mes y sabes que vas a tener una frecuencia cardíaca más reducida, por ejemplo, cuando te vas a despertar al día siguiente, pero si dejas de trabajar eso, pues es algo que se pierde de forma como muy rápida. Pero es cierto que tiene mucha memoria, es decir, los apneístas cuando vuelven a entrenar de forma muy regular recuperan la forma muchísimo antes. ¿Tu frecuencia cardíaca mínima cuál es? En reposo serán unas 45 más o menos. ¿Y lo mínimo que te has puesto en el agua? Pues haciendo apnea te puedes poner a 30 y algo. Los apneístas que están minutos y minutos y minutos, 11 latidos. Contabais una cosa también muy chula que yo esto lo he escuchado, el tema de las adaptaciones de los Sherpas del Himalaya. ¿Tiene relación las adaptaciones que ocurren en la apnea? O sea, ¿tiene un paralelismo entre lo que nos ocurre debajo del agua y lo que ocurre...? Hay cosas que son similares, como que, por ejemplo, los Sherpas o las personas que viven a las grandes alturas, sobre todo del Tíbet, tienen una mejor capacidad para producir y oxidar el lactato. Es decir, en comparación con nosotros. Y se ha visto que incluso tiene una mejor respuesta del bazo, que el bazo es como ese órgano accesorio que tenemos los seres humanos para que en condiciones de falta de oxígeno se exprime, hace así, se contrae, se exprime y lo que hace es que es como una esponja que suelta una gran cantidad de glóbulos rojos para que en el caso de que haya un fallo sistémico porque tenemos poco oxígeno disponible, lo que hace es que lo contrae para que es como una EPO natural. Entonces lo que hace es que aumenta la producción de glóbulos rojos de forma instantánea. Las personas que son o que viven en las alturas tienen como esa flexibilidad del bazo muy parecida a la de los apneístas. Entonces es como un plus que tienen ellos para que en condiciones de... ¿Eso se puede medir? Sí. Eso. O sea, eso se puede medir con un ecógrafo. O sea, que esto, por ejemplo, si yo tengo que fichar a un ciclista o a un corredor... Seguramente los ciclistas tengan una respuesta del bazo súper eficiente. Porque claro, es que ahí... Sí. Ya de hecho, la hipoxia genera una contracción del bazo súper eficiente, pero el entrenamiento también. O sea, los deportistas seguramente, los deportistas de resistencia, tengan esa capacidad contráctil o incluso de tamaño del bazo mayor que la población normal. Bueno, esto lo vemos mucho, ¿no? También en alto rendimiento, el tema de me voy a hacer un stage altura o voy a trabajar en hipoxia intermitente, ¿no? Que es otra de las cosas que se está viendo muchísimo ahora, porque entiendo que al final lo que persigues es, pues bueno, el generar adaptaciones que luego cuando yo bajo a nivel del mar y tengo mucho más oxígeno disponible, soy tremendamente... Es más eficiente. O sea, al final es buscar un estresor que al final tú lo que haces es, si tu organismo detecta que hay menos oxígeno, se estresa. Entonces, lo que hace para compensar esa falta de oxígeno es buscar adaptaciones vinculadas a compensarlo y aumentarlo de forma natural. Entonces, por ejemplo, las concentraciones en altura
que tienen que durar un tiempo mínimo. A largo plazo, tu organismo lo que hace es que incrementa la producción de eritropoyetina en los riñones con el objetivo de incrementar la masa de glóbulos rojos, que al final son los encargados de transportar la sangre. Entonces, las estancias en altura tienen como objetivo provocar ese estímulo de hipoxia en el organismo para que se encargue o para compensar esa falta de oxígeno con una mayor producción de glóbulos rojos, y a largo plazo, cuando bajas a nivel del mar, tengas más células capaces de transportar oxígeno, por ejemplo, cuando tengas que rendir. Más o menos, ¿sabrías decirnos cuánto sería lo mínimo recomendable para trabajar en ese ambiente estresor? Yo la verdad que no soy no soy especialista en nada, pero en esto soy menos. Pero es cierto que se necesitan unas semanas para poder tener estas adaptaciones, pues 3-4 semanas como... Y el efecto entiendo que son días, ¿no? Y después el efecto, si hablamos de glóbulos rojos, pueden llegar a estar aumentados. Por supuesto, todas las respuestas son individuales y siempre dependen del deportista, del background que tenga entrando en altura y de cuánto seas de respondedor a esas condiciones. Pero hay estudios que nos indican de un mes, incluso de 2 meses, que pueden llegar a estar aumentados de forma significativa con respecto a cuando como subimos. Dopados con EPO de forma natural. Eso es. Y luego, bueno, es verdad que es lo mismo. La ciencia vuelve a hacerlo más friendly para el deportista profesional y las familias. Se pueden comprar tiendas de hipoxia en casa. Hay hoteles preparados ya con las habitaciones que no hace falta que te subas o que te vayas a una montaña. A Sierra Nevada, sí. Claro. Entonces eso también, bueno, es chulo, ¿no? Vemos ahí también cómo la ciencia pues intenta facilitar y medir todas estas cosas. Te preguntamos, ¿alguna recomendación de invitado, invitada? Hay mucha gente que sabe mucho más que yo y que aparte que quiero muchísimo, pero hay 2 personas que le tengo muchísimo cariño, que cuando entré en el laboratorio de fisiología en Madrid eran mayores que yo y los que eran responsables me decían, estas 2 chicas van a llegar súper lejos, y han llegado tan lejos como que una campeón del mundo, era preparadora física de la selección española de fútbol cuando quedaron campeonas, que es Blanca Romero, que sabe de todo y aparte es súper buena persona. Y Esther Morencos, que también estuvo conmigo en el laboratorio y que sabe muchísimo, y son 2 personas maravillosas y que saben muchísimo de fisiología de la mujer, de entrenamiento, de educación, y que creo que pueden enseñar muchísimo. Cualquiera de las 2. Y que recibirán un mail. Pero yo iba a decir, bueno, Blanca, Esther, prepararos si escucháis este podcast porque os va a llegar un mail. Sí. Para mencionadas. Ya las escribiré yo. Sí, además me parece muy interesante y sobre todo creo que hay una cosa fascinante que es en toda esa parte del metabolismo de la mujer. O sea, si ya es complejo de por sí, todos esos cambios hormonales... Y aparte creo que ellas 2 igual quizás sean las mayores referentes, una de las mayores referentes en España, en términos de entrenamiento y específicamente en términos de entrenamiento de la mujer, que yo creo que es algo que siempre ha estado como muy apartado porque no ha tenido mucha visibilidad, y ya se están abriendo mucha luz y lo están haciendo también, que están yendo pues a las Olimpiadas, campeonas del mundo y estas cosas. Incontestables. Qué guay. Claro. Pues nada, pues te vamos a hacer, por no romper con las tradiciones, un regalito. Por favor. Para que cuando vuelvas a subir otro vídeo de esos de los monos sudorosos, que no se note el pues sudor. que sepáis que si me gusta, que sé que me va a gustar porque me encanta vuestra estética, me la voy a poner para todo. Pero para todo es... Para hacer madre mía. Me la puedo... Hombre, claro, por supuesto, sí. Es que en India tenéis un proyecto chulísimo. Qué chulada. Muy guay, ¿eh? Bueno, Muy guay. es una serie limitada que solo tiene Qué el guay. equipo y los invitados. que traéis luz. Pues lo que puedes hacer es invitarme pronto y así pues tengo una de repuesto. Ahora ya en verano habrá que ir tirando de camiseta. Claro. Ahora habrá que ir tirando Muy de guay. camiseta. Pues yo también he traído algo. Muy bien. Aunque sea hacer spam, he traído Hombre, por este favor. libro que es una primera edición y que, como también lo escribimos con nuestros compañeros de FISAC, Javier y Pedro, que son 2 personas maravillosas y que saben muchísimo, pues también en honor a ellos pues os lo regalo para India, para que lo podáis... Buah, pues ahí lo vamos Qué a guay. buscar. Me lo quedo yo, que luego quiero tener el de Carlos. El ejercicio Un muro contra el cáncer. Sí. Genial, tío. Así que nada. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, que sepáis que esto lo tengo que decir, que India creo que es un proyecto necesario
es un proyecto que lo llevan personas absolutamente maravillosas y que son profesionales con la copa de un vino, y que detrás hay personas, que es que muchas veces nos olvidamos de que los proyectos los hacen las personas, y que como eso sois, o sea, independientemente de que el proyecto es maravilloso en sí y que está arropado por grandes profesionales, pero creo que el valor de India sobre todo es el capital humano que tenéis, y creo que eso hay que dejar constancia, porque muchas veces en un mundo en el que va 1000 por hora y tal cual, no nos paramos a expresar lo que queremos expresar, y es que creo que lo estáis haciendo súper bien. Qué guay, Muchísimas pues, gracias, tío. Pues, gracias, Adri. Y esto, mensaje enviaba a todo el equipo, claro. Extensible a todo igual el equipo. no salen tanto, pero... Pues nada, pues... Nos veremos en el siguiente seguro, ¿eh? Yo me tomo la palabra a invitarte para hablar de otros temas interesantes. Sí. A lo que queráis. Adri, un lujazo, tío. Muchísimas gracias. 3.000 millones de gracias. Y 3.000 millones de abrazos. Muchas gracias. Gracias, Javi. Chicos. Y bueno, nada, a todos vosotros. Hoy se nos alarga un poquito, pero seguro que se os va a pasar rápido. Gracias por seguir ahí y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Un abrazo.